Bueno, vamos a comenzar. Buenas noches. Cualquier cosa ahora le traigo uno para alargar más. Bueno. Los profesores nos piden. Lo que hacen es se enfocan a ellos nomás. Y escriben de acá, un poco más. Sí, no. Los profes que dan práctica hacen eso. No, yo no, porque me salen los letras. Los que están en la casa, ¿escuchan, por favor? Sí, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. ¿Alguno me puede contestar, por favor? Buenas noches, profe. Bueno, gracias por Buenas noches, responder. profe. Vamos a comenzar hoy la segunda parte de la unidad 1, que es matrices. O sea, la unidad 1 consta la primera parte vectores y la segunda parte es matrices. Ahí van a ver la bibliografía, la de base, que era el libro de Kaufman, y después te agregaba el libro de Herbert, álgebra lineal, cualquier libro de álgebra lineal. Básicamente esos dos. Y bueno, el de la profesora Goicoechea, ¿sí? Que hay acá, o sea, los libros estos están en la biblioteca, y el de Pulse también está en la biblioteca. ¿Ese qué es? ¿De qué? Problema resuelto. Bueno, está bien. La lineal de Thomson dice. Sí. Cualquier libro que... La profesora titular usa el primero, de base. Pero yo siempre les digo que para empezar a estudiar, sobre todo para los parciales, es muy sencillo, porque va explicando la teoría y tienes que comprar trabajo. Entonces, con ese para estudiar y lo complemento con cualquiera de los dos. Claro, sí, y en el aula virtual también está el apunte de la UTN de Buenos Aires, de la Facultad, sí, de la Facultad Regional. Sí. Sí, correcto. Sí. Bueno, seguimos entonces, ¿ya está? Les había dicho hoy cuando no estaban todos, ¿sí? Que yo necesito, le digo a los que están en la casa también, necesito a alguien, el contacto de alguien, ¿sí? Que esté en el grupo de WhatsApp, y con ese alumno o alumna yo me voy a comunicar para avisar cualquier situación, ¿sí? En todos los otros cursos que tengo ya tengo mi contacto, pero el único que me estaba quedando era este, digamos. Así que por ahí después deciden, porque ustedes tienen un grupo de WhatsApp, quién va a hacer el contacto. Entonces, cualquier novedad yo le paso a ese alumno pasa al grupo. Bien, vamos a seguir entonces. Básicamente, sí, una matriz es, ¿no es cierto?, un conjunto de elementos que están ordenados, ¿sí?, en filas y columnas. Como dice allí la definición, una matriz A. Y acá, claro, ya desde el comienzo. Las matrices se simbolizan con letras mayúsculas de imprenta, ¿sí? Y en este caso dice de clase M por N. La clase indica el tamaño que tiene la matriz, ¿sí? También se dice, además de clase, se dice tamaño, orden o dimensión. Cualquiera de esos términos se puede usar para determinar ese conjunto de valores. En este caso dice es un ordenamiento rectangular. O sea, básicamente es un conjunto de valores, ¿no?, en forma rectangular. ¿Por qué? Porque habla de M por N números reales. Cuando dice M por N con el número, con el puntito, se refiere a un producto común. O sea que yo puedo decir 3 por 2, 6. Entonces la matriz tiene 6 elementos. Ahora, cuando yo digo M por N, con la X, entre comillas, que está ahí, eso se refiere al tamaño de la matriz. O sea, que tiene, por ejemplo, 3 filas y 2 columnas, ¿sí? Que no es lo mismo, digamos.
Por eso la notación es diferente, ¿ves? Una cosa que diga M por N y otra cosa es que diga M por N. Y son números reales. Nosotros trabajamos solamente con los números reales, no con los complejos. Bueno, y como ya les dije, esos valores están ordenados en filas, que son las horizontales, o también llamados renglones, y las columnas, que son las verticales. Si yo me refiero a cualquiera de ellas, puedo decir que son líneas. ¿Sí? Sinónimo, digamos, también de filas y de renglones. ¿Está? ¿Queda claro eso? ¿Sí? Bueno, entonces, en base a eso, yo voy a escribir la notación, que es lo que va a seguir. Si yo tengo una matriz A, cuyo elemento genérico es con letra minúscula de imprenta y referida a esa matriz. O sea que si la matriz se llama A, los elementos genéricos van a ser A y J. Las matrices se simbolizan entre corchetes o paréntesis, no entre barras, porque las barras son para los determinantes. ¿Sí? Entonces, en este caso yo puedo poner corchete y decir que el elemento A sub i j es el elemento, ¿no es cierto?, de esa matriz. Y es una matriz de clase M por N. O sea que eso va a estar, ¿no es cierto?, simbolizado por elementos que van a ir acá en forma genérica. Esto tiene que acostumbrarse, cuesta un poco de entrada, pero hay que acostumbrarse, ¿sí?, a escribir como corresponde. Y simboliza las filas, ¿sí? Simboliza la fila del elemento. Y J, ¿sí?, simboliza la columna del elemento. ¿Está? Los que están en la casa ven más o menos lo que estoy escribiendo. El chico, el ayudante, el bebé fue a buscar un cable para alargar, en todo caso, la cámara. Entonces, siempre el primer subíndice indica la fila y el segundo indica la columna. Entonces, cada elemento que está acá, el axo 1, 1, va a responder a la fila 1, columna 1. Después seguirá el axo 1, 2, fila 1, columna 2, punto suspensivo, porque con eso no es suficiente. Y el último sería el axo 1, N, porque es la fila 1, columna N. Y ahí voy a hacer caso. La segunda fila va a ser el A2, o sea, fila 2, columna 1. Acá va a venir el A2, fila 2, columna 2, y por acá va a estar el A2N, fila 2, columna N. Y acá vamos a poner un punto suspensivo, porque con eso es suficiente, más o menos limitar los elementos. Acá va a venir el A sub M1. ¿Por qué? Porque tiene M filas. Entonces la última fila es la M. Profe, ahí están diciendo en el chat que lo del pizarrón no se ve.
que también le puse acá, como para que se vayan a acostumbrar lo que es M. Lo que hay que aclarar acá es cómo varía I y J. Entonces, el subíndice I, ¿sí? El subíndice I es mayor o igual que 1 y menor o igual que 3. ¿Por qué? Porque representa a las filas, ¿sí? Entonces, el primer subíndice I siempre va a ser mayor o igual que 1, porque empieza con la fila 1, ¿sí? Y menor o igual que M, porque la última es la M. Y la columna J, ¿sí? Siempre va a ser mayor o igual que 1 también y menor o igual que M, porque la columna última es M. Esto, ¿no es cierto?, es una desigualdad. Y generalmente los alumnos quieren leer de izquierda a derecha, o sea, 1 menor o igual que I, menor o igual que M. Yo les sugiero siempre, para que se les sea más fácil, que lean desde el medio hacia la izquierda, esto es I mayor o igual que 1, y menor o igual que M. ¿Sí? O sea, del medio a la izquierda, del medio a la derecha. Bueno, ¿alguna pregunta? Por supuesto que les dije que el subíndice I indica la fila, donde está ubicado el elemento, y el subíndice J indica la columna. Los que están en la casa, ¿alguna pregunta? Juliana, Gabriel, Walter, Irina. No, profe, se entiende súper. Se entiende, Ryan. Marcelo, bueno, ¿no hay preguntas? Sigo. Sí. ¿Es posible que haga un recorte del libro? Sí, puede haber. ¿Qué dice el libro? A ver. ¿Cuál es el libro? El libro está en el aula. Sí, es un apunte. Sí, el que está en el aula es un apunte. ¿Qué dice? La hoja 80, página número 56, capítulo 2, de vectores y matrices de la respuesta del ejercicio 5. Está mal en el libro. Dice que es la primera cuando la contesta en la C. Eso lo anoté para no olvidarme. Pero el libro de qué, de Grossman. Sí, el de Ah, sí puede ser, sí puede ser. Puede ser que haya un error. Sí, ahora después anoto la, a ver, ¿qué anotan de acá? Dígame cómo era la página. La hoja número 80. La página número 56. Página 56. Capítulo 2. Sí, capítulo 2. El ejercicio número 5. Bueno, ¿y algo más? No, y ahí dice que era, dice que es la B y en realidad es la C. Bueno, a la respuesta. La respuesta correcta es la C para mí. Sí. La C, dice que es la B. Y el libro dice Que es la B. Ya, en el libro dice Que es la B. Bueno, después ver, anote bien. Sí puede ser. Hay errores. Acuérdense que los libros son escritos por personas, así que, y no solo pues se puede haber equivocado el que escribió el libro, sino el que tipeó. La profesora Goicoechea también tiene errores, ¿eh? O sea, hay que leerlo con cuidado. Cualquier duda, se pregunta. Seguimos entonces. Ahí está. No estaba viendo eso. Bueno, seguimos. Ahí hay 4 ejemplos. ¿Sí? La matriz P, la matriz S, la matriz B y la matriz C. La matriz P, ¿de qué clase, orden, tamaño, dimensiones? 3x3. Muy bien, de 3x3. Porque tiene 3 filas y 3 columnas. ¿Sí? La matriz S, 2x3. Primero la fila, después la columna. ¿Sí? 2 filas y 3 columnas. La matriz B, 2 por 1. O sea, una matriz rectangular. Y la C, 1 por 4. Muy bien, tiene una fila y columna. La matriz P, igual, al tener la misma cantidad de filas que de columnas, es una matriz cuadrada. ¿Sí? Y en lugar de decir de 3x3, puede decir una matriz de orden 3.
La matriz S, que es de 2 por 3, es una matriz rectangular, ¿sí? Porque esta es cuadrada porque M igual a N, o sea, la cantidad de filas igual a la cantidad de columnas. Y esta matriz es rectangular porque M es distinto de N, ¿sí? O sea, M, acuérdense que la cantidad de filas, N la cantidad de columnas. Esta matriz es rectangular, ¿sí? Pero, además de ser rectangular, por tener una sola columna, se llama matriz columna, justamente. O sea, dentro de las matrices es una matriz especial. Y esta, por tener una sola fila, se llama matriz fila. O sea que ahí ya estamos viendo que hay básicamente dos tipos de matrices, que son las cuadradas y las rectangulares, y dentro de las rectangulares tenemos la matriz columna y la matriz fila. Y como les dije hoy, las matrices se pueden simbolizar con paréntesis, como en este caso, que es una sola fila, contiene el paréntesis, con corchete, como en este caso, que son dos filas. Y bueno, esto también asemeja a un paréntesis o corchete si quieren, ¿sí? Lo importante es que no sea con barras, porque las barras son para los determinantes. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. Sí. Entonces la matriz P es 3 por 3 y la S es... La S 2 por 3. Esta es de 2 por 1 y esta es de 1 por 4. Fíjense que decía hoy M por N números. O sea, si yo multiplico 3 por 3, me da 9 elementos. Si multiplico 2 por 3, me da 6 elementos. Si multiplico 2 por 1, me da 2 elementos. Si multiplico 1 por 4, me da 4 elementos. A eso se refería cuando decía, ¿se acuerdan? M, cuando decía M por N. O sea, decía M por N números naturales. M por N número real. Se refería a la cantidad de elementos. Estos valores, cuando yo los pongo acá, sí, que se refieren al tamaño de la matriz, son números naturales, obviamente, son positivos, nunca van a ser negativos. Bien. Seguimos entonces. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Lo único que yo le voy a pedir, eso hace que lo olvide, es que hagan bien, cuando se hagan la parte teórica del parcial, hagan bien la letra M y la letra N, ¿sí? Que tengan todas las patitas que corresponde esta y esta también. Que no queden dudas de que es, por ejemplo, la matriz rectangular esta, ¿sí? ¿Está? Bien, seguimos. Ahí hay 5 matrices, A, B, C, D y E. Y la pregunta es, ¿qué matrices son iguales? La A y la C. Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué la A y la C? Tienen los mismos elementos y ¿qué más? O sea, las dos son del mismo tamaño. Y en este caso las dos son cuadradas y son tres. O sea que esas son las dos condiciones para que dos matrices sean iguales. Tienen que tener el mismo tamaño y tienen que tener los mismos elementos correspondientes, ¿sí? O sea, o los elementos correspondientes igual. Quiere decir que el A sub 1, 1 tiene que ser igual al C sub 1, 1. ¿Sí? Hablando así, en notación genérica. Este sería el A sub 1, 2, tiene que ser igual al C sub 1, 2. Por último, supongamos este, que es el A sub 2, 1, tiene que ser igual al A sub 2, al C sub 2, 1. O sea, las letras A para este, las letras C para este. Bueno, entonces, y dentro de estas son las cuadradas, ¿no es cierto? Y esas dos son rectangulares, ¿sí? Dentro de la clasificación que tuvimos. Ahí está la definición de cuando dos matrices son iguales. O sea, dice A y B porque se generaliza. Siempre que trabajo con matrices, bueno, se dice A y B. O sea, sabemos que eran A y la C, la que eran iguales. Si son del mismo tamaño y los elementos correspondientes son iguales. O sea, esas son las dos condiciones que se tienen que cumplir para que las matrices sean iguales. Y ustedes dirán, no tienen mucha gracia comparar dos matrices del mismo tamaño con los mismos elementos. Pero cuando llegue el momento de resolver un ejercicio y yo tenga letras en lugar de números, ¿cierto? O letras y números, me va a servir la igualdad de matrices para encontrar el valor de esas
incógnitas que están representadas por los letras. ¿Está? Seguimos. Bueno, acá viene una serie de matrices, ¿sí? Que algunas las estamos viendo, que son las matrices especiales, ¿sí? Entonces, si la matriz es de clase n por n, tenemos la matriz rectangular, que ya vimos el ejemplo, cuando m es distinto de n, o sea, la cantidad de filas es diferente a la cantidad de filas. Y ahí hay una matriz de 2. ¿Está? Ya vimos matrices rectangulares, así que voy pasando rapidito esta parte porque es repetir lo que ya vimos. La matriz cuadrada es obviamente aquella que tiene la misma cantidad de filas que de columnas. O sea que M es igual a N. Acuérdense siempre que M indica la cantidad de filas y N la cantidad de columnas. Puede ser, ¿cierto?, la cuadrada o puede ser de 3 por 3, como estamos viendo, pero también puede ser de 2 por 2. Es más, puede ser de 1 por 1. O sea, hay un caso muy particular que cuando se resuelve un producto de matrices, el resultado me da un solo número. Y no es un número, es una matriz de 1 por 1. O sea, que hay que expresarla entre corchetes o entre paredes. Y ahí ya le hablé del producto de matrices. Bueno, dentro de las matrices cuadradas, ¿sí?, tenemos la matriz diagonal. Y para poder ser diagonal, la matriz sí o sí tiene que ser cuadrada. De 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. Ahí se pueden tener la matriz de 2 por 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los A sub i j, o sea, este elemento genérico, son ceros, siempre que I sea distinto de j. O sea, en los lugares donde I es igual a j, ¿no es cierto? En esos lugares, en cuadrado, va a haber diferentes valores. Los otros van a ser todos ceros. Por eso dice que si es cuadrada y además los A sub i j son iguales a 0, siempre que I sea distinto de j, esa matriz se llama diagonal. O sea que solo tiene elementos, ¿no es cierto?, en la diagonal principal. Y no pueden ser ceros ninguno de ellos. Solo son ceros estos que están acá y estos que están acá. Por eso acá dice A sub i j igual a 0, siempre que I sea distinto de 0. ¿Sí? O sea, este, por ejemplo, es el A sub 1, 1. O sea, ahí no puede haber un 0. En cambio, este es el A sub 1, 2. Ahí va un 0. Lo mismo pasa acá. ¿Sí? El A sub 2, 1, 0, pero el A sub 2, 2. Se entendió cuando una matriz es diagonal, o sea, cuando solo tiene elementos diferentes de 0 en la diagonal principal. Esa se llama diagonal principal, que ya vimos cuando trabajamos con determinantes, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando resolvíamos el producto mixto con la regla de Sacros? Bueno, todo determinante o matriz tiene una diagonal principal y una diagonal secundaria. Siempre la principal es esta y la otra es la secundaria. Puede ocurrir que esta matriz sea de esa forma, que también es una matriz cuadrada, por supuesto. O sea, que para que sea diagonal tiene que ser cuadrada. Pero después hay matrices diagonales especiales también, que es la matriz escalar. ¿Qué diferencia hay entre esta matriz y la anterior? Muy bien, que todos los valores de la diagonal principal son iguales. O sea, un escalar, en este caso es 3, pero puede ser que se tomen 8, puede ser un medio, puede ser raíz cuadrada de 8, cualquier valor real. Entonces dice que si hay diagonal y además para todo I se cumple o se verifica que el A sub I es igual a K, siendo K un número real distinto de 0, entonces tenemos la matriz escalar. ¿Por qué dice A sub I? Porque este es el A sub 1, 1, este es el A sub 2, 2, y este es el A sub 3, 3. Y entonces todos los elementos que tienen la misma fila y la misma columna de su índice va a tener un valor K determinado. Sabemos que K representa un escalar, un número real también. Entonces, esa matriz se llama escalar. ¿Qué podría llegar a suceder con esos escalares? Podrían llegar a ser, ¿qué valor? Es la última matriz diagonal. Exactamente. Si tienen muy bien todos los valores de la diagonal principal unos. Si todos los valores de la diagonal principal son unos, la matriz se llama hiperunidad o unidad, también dice por ahí.
En este caso es una matriz de 2 por 2, ¿sí? Pero si fuera de 3 por 3, vamos a ver enseguida el ejemplo junto, ocurriría 1. O sea, solo tienen unos en la diagonal principal, los otros son ceros. La notación de la matriz de identidad siempre con la letra I, ¿sí? Y en este caso, como son cuadradas, se puede poner directamente I sub 2, o sea que me está indicando que es de orden 2. O sea, de 2 por 2. No hace falta escribir 2 por 2. Los que están en la casa, ¿cómo están? ¿Van siguiendo la clase? Si tienen alguna pregunta. Súper, Yo profe. No, profe, todo bien, profe. Si tienen micrófono, que abren el micrófono y pregunten. Si no, seguimos. Ninguna duda por ahora, profe. Bueno, gracias por responder, Gabriel. Seguimos. Profe, le hago una consulta con respecto a la matriz de identidad. En el caso de que Bueno, y sea... ahí ven un ejemplo de cada uno. ¿Sí? Ahí tienen la matriz diagonal, la matriz escalar y la matriz de identidad. Todas son de 3 por 3, así que pueden compararlas bien. ¿Está? Perfecto. Seguimos. La matriz nula, que también se llama matriz cero, pero hoy usamos el término nula. La matriz nula no nos indica que todos los elementos son ceros, ¿sí? Como dice ahí, todas las entradas, ¿sí? Es decir, todos los elementos son ceros. Puede haber matrices nulas cuadradas, puede haber matrices nulas rectangulares. Al haber rectangulares, también puede haber matrices columnas que sean todos ceros, o matriz fila que sean todos ceros. ¿Sí? O sea, siempre va a haber una matriz nula, ¿no es cierto?, de diferente tamaño. Cuadradas, Sí, es que sí, hay cuadradas y rectangulares. Y dentro de las rectangulares podemos tener la fila, o sea, todo una fila de cero o una columna de cero. Bien. Ah, y la letra N, ¿sí? También se suele usar la letra O para simbolizar a la nula, porque se suele llamar nula o matriz cero, pero nosotros usamos la N. ¿Cualquiera la otra bien igual? ¿Cómo? ¿Cualquiera la otra bien? Sí, pero nosotros, por lo que se llama nula, es más fácil usar la N, como la otra que se llama identidad, es más fácil usar la I. Salvo que la consigna del ejercicio diga algo diferente, pero si no se va a aclarar si se usa otra letra. Bien, ahora vamos a ver cuando, ¿no es cierto?, una matriz se llama tras, ahí está escrito transpuesta, de las dos formas se puede decir, transpuesta o traspuesta. Es más fácil escribir la N, yo uso traspuesta. Si ustedes miran el ejemplo, antes de ver la definición, van a ver que esta es la matriz A, que es una matriz de, ¿cuánto por cuánto? De 4 por 2, perdón. O sea, de 4 filas y 2 columnas. Y dice que su transpuesta es de, esto quiere decir, implica, es de 2 por 4. Entonces, fíjense ustedes que cambió la situación. O sea, una matriz que era rectangular, vertical, por decirlo de alguna manera, se transforma cuando se transpone en una rectangular horizontal. ¿Cómo se obtiene la transpuesta de una matriz? Bueno, hay dos formas de decirlo. La forma más rápida es que la primera columna de A pasa a ser la primera fila de su transpuesta. Y la segunda columna de A pasa a ser la segunda fila de la transpuesta. O sea, con dos términos, digamos, con dos oraciones, explicamos todo. Y si no, bueno, la primera fila de A es la primera columna de la transpuesta, la segunda fila de A es la segunda columna de la respuesta, y así con la tercera fila, tercera columna, cuarta fila, cuarta columna. Lo importante es que escriban bien la respuesta, es así, ¿sí? No cambia, no puede ser otra, es así. Por eso dice que si A es una matriz de clase M por N, la transpuesta que se escribe A, esta es la notación de la transpuesta, como si fuese A elevado a la T.
Ahí también se puede usar la T mayúscula o la T minúscula. En general, usamos la T mayúscula para entrar a la transpuesta. Entonces dice que es la matriz cuyas columnas son las filas de A. O sea, las columnas de esta son las filas de E. Lo importante es la notación. Fíjense acá. Dice, si A es igual a el elemento A sub I J, y acá está al revés nomás. Dice N por N. O sea, está al revés de esto, pero acá significa que tiene N filas y N columnas. Entonces, ¿no es cierto? Esto implica que su traspuesta va a ser, y esto es importante, en lugar de tener el elemento A sub I J, que tengo que tener el A sub J I. Y en lugar de ser la matriz de N por N, va a ser de N por N. Si yo quiero seguir la notación que venía usando, acá simplemente N por N, y acá sería N por N. Hay que dar vuelta, ¿sí? Para que pase el cambio de eso. O sea, que la fila de una se va por una y la otra. Esta se entendió como calculo la traspuesta de una matriz. En un ejercicio, sí puede aparecer que yo tenga que hacer, no sé, A más B traspuesta. Tengo que hacer la traspuesta porque generalmente no puedo sumar A más B. Por algo la tengo de más. Porque como vamos a ver, para poder sumar dos matrices o más, tienen que ser del mismo tamaño. ¿Seguimos? Y ahí vemos la matriz opuesta. Como su nombre lo indica, ¿sí? Toda matriz tiene su opuesto. ¿Por qué? Porque simplemente va a ser una matriz de la misma clase que la dada, pero sus elementos van a ser los opuestos, en este caso de A. ¿Cómo se simboliza la opuesta de una matriz? Igual que el caso de vectores. ¿Se acuerdan? El opuesto de un vector llevaba un signo menos adelante. Entonces, si esa es la matriz A, que es una matriz de 3 por 2, la opuesta va a ser también una matriz de 3 por 2, pero su elemento correspondiente van a ser opuestos. O sea que los valores que están positivos acá serán negativos acá, y los que son negativos acá serán positivos. ¿Ya? Bien. Todas son matrices especiales, ¿sí? Por ahí van a encontrar en el apunte que está en el aula, van a ver la estructura del patio, van a encontrar un cuadro con todas. Bueno, acá tenemos la matriz simétrica, ¿sí? Si ustedes observan, ahí a la descripción, ¿no? Pero dice una matriz cuadrada es simétrica, si es igual a su. Para que sea simétrica, sí o sí tiene que ser cuadrada. A las rectangulares no tienen simétricas. Y por supuesto, ¿no es cierto?, tienen que tener los elementos de manera de que sean iguales a su traspuesta. Entonces, en ese caso, se dice que son, ¿no es cierto?, simétricas. Si ustedes se fijan, ¿sí? Si ustedes trazan, siempre tienen que, para comparar, trazar la diagonal principal, ¿sí? Porque eso me da una referencia. Si yo trazo la diagonal principal, además de ver que los elementos de la diagonal principal son iguales, estoy viendo, ¿no es cierto?, que estos elementos que están a la misma distancia de esta son iguales, ¿sí? Los mismos elementos que están a la misma distancia son iguales. Por eso la matriz es simétrica. ¿Está? Entonces, una matriz simétrica, ¿sí? Cuando es igual a simétrica. Básicamente son los iguales, ¿sí? Porque las filas de una son las columnas de la otra. Esa creo que es la más fácil de entender. Y después, así como tenemos la simétrica, tenemos la antisimétrica. La antisimétrica, yo cuando dimos vectores, les dije, acuérdense, ¿no es cierto?, que esto vamos a ver cuando veamos matrices. Entonces, ahí, la definición dice que una matriz cuadrada es antisimétrica si es igual a la opuesta de su traspuesta.
O sea que lo que yo tengo que hacer para hallar la antisimétrica, primero es transponer y a la respuesta cambiarle el signo. Entonces, la pregunta ahí me da tres matrices, cuadradas, por supuesto, A, B y C, y me preguntan cuál es simétrica. ¿Cuál de esas tres es simétrica? Perdón, antisimétrica. Hay una que es antisimétrica. A ver si relacionan con lo que vimos en vectores. De los tres productos que vimos con vectores, había un producto que yo le dije. A ver, puede ser antisimétrica. La B es antisimétrica. ¿Por qué? A ver. Porque cuando se transpuesta, la que le cambió el signo, bueno, le dan de la misma manera, pero no hay ninguno que tiene. A ver, vamos a hacer buenas formas. A ver, primero tengo que hacer la transpuesta. Cuando yo tengo dudas, tengo que hacer. ¿Sí? Yo no digo que está mal, pero bueno. Lo primero que voy a hacer es transponer B. Entonces, díganme, a ver, decime cómo queda la primera pila o columna. ¿Qué escribo eso? Pero escribo como columna. La primera fila la escribo como columna. Entonces, ¿sí? Así, menos 1, 3, 5. Bueno, después, la segunda columna, ¿cuál sería? Menos 3, 0, 7. Menos 7. O 7, no, 7. Fila, bien. Y la tercera columna, menos 5, menos 7, menos 1. O sea, esta es la transpuesta de B. ¿Está bien, no es cierto? ¿Sí? La primera fila de B es la primera columna de la transpuesta, la segunda fila, la segunda columna, la tercera fila de segunda. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Cambiarle los signos. Entonces, la opuesta de la transpuesta va a ser 1, 3, 5, menos 3, 0, 7 y menos 5, 7 y menos 7, perdón, y 1. 4. A ver, la matriz dice que es antisimétrica cuando la matriz B es igual a, yo no copié la B, pero la B es esta que está acá, le voy a hacer un recuadro. Él dijo que la B era la antisimétrica. Esta que está acá es igual a esta que está acá. No. No es. O sea que la B no es antisimétrica. Es antisimétrica la C. ¿Por qué? Exactamente. Cuando la diagonal principal son todos ceros y los otros elementos no son nulos, esa matriz es la antisimétrica. O sea que si a esta yo la transpongo y le cambio del signo, va a ser, ¿no es cierto?, la antisimétrica. ¿Y con qué producto se relaciona? Escalar, vectorial o mixto. Cuando hicimos el cuadrito de doble entrada, ¿sí? Que tenía los versores y por acá y por acá, que acá el compañero podría hacer eso con una maqueta para que se vean todo. ¿Qué producto? Yo les dije, acuérdense que esto va a ser una matriz que se llama el producto vectorial. Exactamente. El producto vectorial era el que me daba, ¿se acuerdan? I por I daba 0, J por J daba 0 y K por K daba 0. Y los otros eran diferentes. ¿Sí? Exacto. Y lo que me olvidé de preguntarlo cuando vimos la identidad era con qué producto, yo le había dicho también qué producto va a ser el resultado de esta matriz. Era el producto que tenía todo 1, que I por, ¿se acuerdan? I por I daba 1, J por J daba 1 y K por K daba 1. ¿Cuál era? El producto que exactamente. ¿Sí? Todo está relacionado. ¿Sí? Como había dicho, cuando la diagonal principal es todo 0 y. Ah, sí, cuando son todos ceros y. Está bien. Buena la pregunta. Son todos ceros. Y si ustedes miran los elementos que están a la misma distancia, ¿cómo son? Opuestos. Opuestos. ¿Sí? Esto tiene que suceder también. Serían las dos condiciones. Pero siempre que ustedes vean que es todo cero, es casi seguro que es antisimétrico, porque va a cumplir con esa propiedad.
¿Está? Y primero se transpone y después yo le pondría un paréntesis. Primero se transpone y después se haga la opuesta. No al revés, ¿eh? Porque si no, habría un paréntesis. O sea, una cosa es tener menos A traspuesta que tener, ¿no es cierto?, menos, digamos así, menos A traspuesta. ¿Sí? O acá, menos A, para que quede más claro. O sea, no es lo mismo transponer la opuesta de A que hacer la respuesta y cambiar el signo. ¿Ah? Porque ahí no hay paréntesis, no hay nada. Sí. ¿Puede repetir por qué la C tiene que estar disolviendo? Porque, primero porque es la opuesta de la traspuesta. O sea, si vos transpones esta, ¿sí? Te va a dar, ¿no es cierto?, una matriz que va a tener los signos cambiados. Y cuando le cambias el signo, ahí aparece la antisimetría. Tienen que ser todos ceros y los elementos que están a la misma distancia de la diagonal principal tienen que ser opuestos. ¿Sí? 8 menos 8, menos 5, 5, 3. ¿Ah? No. Bueno. ¿Cómo van los que están en la casa? Bien, profe. Bien, profe. Bien, profe. Es la A, muy bien, Martín, si no me equivoco, es la C, porque la diagonal está cero. Bueno, muy bien, así es. Seguimos entonces. Bueno, acá aparece otra matriz, que no, pero esta y otra, si no me equivoco. La matriz triangular. La matriz triangular puede ser superior o, como vemos en la diapositiva que sigue, la matriz triangular inferior. Si ustedes observan, si el ejemplo, ¿qué notan? Siempre marcamos la diagonal principal. Muy bien, debajo de la diagonal principal son dos ceros. ¿Sí? Son muchos en este caso. No es de 3 por 3, hay 3 ceros. Entonces, esta es superior. Ojo con eso, ¿eh? La matriz triangular superior es cuando estos valores son distintos de 0. ¿Sí? Entonces, a mí me parece más fácil decir que por debajo de la diagonal principal son 0. Entonces, triangular superior. Y ahí está la definición. Por supuesto que tiene que ser cuadrada. Y es triangular superior, como dice acá, sí y solo sí, quiere decir esto, los A sub y J valen 0 cuando, o sea, para todo y mayor que J. ¿Qué quiere decir eso? Que si la fila es mayor que la columna, entonces, ¿no es cierto?, vamos a 0. Fíjense, acá, vamos a empezar por este. Acá estamos en el elemento A sub 1, 1. ¿Cómo es la fila con respecto a la columna? ¿Y es mayor que 1? No, es igual. Entonces vamos abajo. Este es el elemento A sub 2, 1. ¿La fila 2 es mayor que la columna 1? Sí, por eso va un 0. Lo mismo pasa con este, que es el A sub 3, 1. 3 es mayor que 1. Y lo mismo sucede con este, que está en A sub 3, 2. 3 es mayor que 2. Entonces, en esos lugares donde la fila, el valor de la fila es mayor que de la columna, tiene que haber 0. En ninguno de los otros lugares puede haber 0. Ni en la diagonal principal, porque acá dice mayor, no dice igual. ¿Está? Entonces, esa es una matriz triangular superior. ¿Qué pasará con la matriz triangular inferior? ¿Cómo será? Muy bien. Tiene los ceros, ¿dónde? Arriba de la diagonal. ¿Sí? Entonces, acá va a cambiar, ¿no es cierto? Va a decir que los A sub y J son iguales a 0 para todo I menor que J. ¿Sí? O sea, que este signo, acuérdense que quiere decir mayor, leído de acá para acá, ¿no? Siempre. Para todo I mayor que J. ¿Cuál es la definición que vale en el examen? Decir que los ceros de la diagonal para abajo es... No, tienen que escribir... Así que sí, se puede escribir. Sí, se puede escribir coloquialmente, pero acuérdense que tienen que escribir simbólicamente también. Se les pide el ejemplo, ponen el ejemplo. Eso sí, no, si no se les pide el ejemplo, en teoría es todo genérico.
Si ustedes quieren dar el ejemplo, es otro, para aclarar, digamos, ¿saben bien? Bueno, ponen, ¿no? O sea, tienen que fijarse bien qué dice la canción. La notación simbólica tiene que manejar, porque más adelante van a necesitar sí o sí. Bien. Bueno, y ahí está la matriz triangular interior. ¿Cuál es el foto? A ver, según lo que ustedes me dijeron recién ya, que la matriz triangular inferior tenía que tener 0 arriba de la diagonal principal. ¿Qué pasa acá? A ver si quién se da cuenta. Hay un 0 por debajo de la diagonal. Muy bien, hay un 0, hay un error. Ahí hay un error. Este no puede ser 0. ¿Por qué? Porque dice que los A sub y J son 0 para todo I menor que J. Este elemento está en la fila 3, columna 2. Entonces, 3 es menor que 2. Perdón, fila 3, dije bien, columna 2. 3 es menor que 2. No, 3 es mayor que 2. O sea, acá no puede haber. Ese es un error. En el apunte está corregido, ¿no? Pero acá quedó así. Entonces yo le voy a poner así. Y este va a ser un 6. No un 0. Siempre que tenga 0 cualquier otra opción que no sea del primer caso. No, tiene que tener los 3 ceros acá nomás. En estos 3 lugares. Acá. Por eso algunos le hacen así un triangulito. Acá tienen que estar los 0. No en otro lugar. Ninguno de los puede ser. En el anterior, los 0 tienen que estar ahí en el triangulito abajo. Ustedes saben poner la trampa contra los cabos y van a decir. Yo te diré, también la pregunta. Tiene que preguntar, esa pregunta, por si es de error. Claro, porque puede haber una cosa de feo. Pero eso solamente está aclarado, digamos que está aclarado. También, exactamente. Está, sí. Como dice él, sí. No, o no sospechado, tiene que ver con pero por ejemplo, ponemos bien clasificado el auto, porque tenemos una diagonal inferior, es como que tenemos un inicio de que vamos para ese lado. Y ante la cosa, hay cosas que no hay que confiar, que porque puede haber también. Bueno. Se entendió entonces cuando una matriz triangular es superior y cuando es triangular inferior, ¿sí? Si no, una matriz cualquiera como dije conmigo. Bien. Bueno, con las matrices se pueden hacer las mismas operaciones básicas que hacíamos como vectores, con vectores. Ay, yo no tengo que sacar las fotos. Sacarlo bien, se puede sumar matrices. ¿Qué más? Se puede sumar, ¿qué más se puede hacer? Restar matrices. Se puede multiplicar una matriz por un escalar, el producto de un escalar por una matriz. Y después se puede multiplicar matrices también. Pero básicamente ahora vamos a ver la suma de matrices y el producto de un escalar por una matriz. Es lo mismo que vimos con vectores. ¿Sí? Cuando sumábamos o restábamos vectores y cuando multiplicábamos vectores por multiplicador. Obviamente que para sumar dos matrices, ¿no es cierto?, tengo que tener la condición que está ahí en rojo. O sea, tienen que ser de la misma dimensión, del mismo tamaño, de la misma clase, del mismo orden, como quieran decir. O sea, tienen que tener la misma forma, se suele decir como ustedes. Entonces, si yo tengo dos matrices, ¿sí? La matriz A, cuyo término genérico es el A sub I J, y esa matriz es de clase M por N, lo voy a poder sumar con una matriz P, cuyo elemento genérico también va a ser de sub I J, y también va a ser de clase M por N. ¿Sí? O sea, no puedo sumar una matriz cuadrada con una rectangular, ¿sí? O una matriz columna con una matriz. Entonces, tiene que ser, como dice ahí, vuelvo a repetir en rojo, de la misma clase.
Entonces, la suma de dos matrices de la misma clase que me van a dar el resultado. Otra matriz, exactamente. En este caso, se le puede llamar C o S. ¿Sí? Entonces, ¿qué tamaño va a tener la matriz C? La misma que hay. O sea que, si yo sumo la matriz A más la matriz B, voy a tener por resultado, como dice ahí, la matriz C. ¿Sí? Entonces, estoy sumando los elementos de A sub y J, ¿sí? Más, voy a poner la clase para no repetir tanto, B sub y J, y me va a dar, ¿cierto?, una matriz de términos genéricos, si le puse C, C sub y J. Y va a ser exactamente, le pongo la última normal, de la misma clase de la normal. ¿Sí? ¿Y cómo se obtiene? Sumando, como dice ahí, los elementos correspondientes. O sea que para obtener el C sub 1, tendré que sumar el A sub 1 con el B sub 1. ¿Sí? No voy a escribir todo, pero genéricamente tendría que escribir toda la matriz A, ¿sí? Más la matriz B, que da la matriz C. Y obtener todo genéricamente. Pero yo prefiero ver el ejemplo, ¿sí? Entonces, la suma de dos matrices me da por resultado otra matriz, del mismo orden o tamaño que la suma. Y cada elemento de la matriz suma es la suma de los elementos correspondientes de las matrices que estoy sumando. Ejemplo. Ahí está un ejemplo. Esta sería la matriz A. Estaban acá arriba. Esta sería la matriz A, esta sería la matriz B, y esta sería la matriz P, que es el resultado. Esta matriz es de 2 por 3, le sumo otra de 2 por 3, y obviamente tengo otra de 2 por 3. ¿Sí? Entonces, un elemento o dos que apoyar. Este sería el A sub 1. Este sería el B sub 1. Sumando el A sub 1 y el B sub 1, obtengo el C sub 1. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, sumo los elementos correspondientes y me dan. Respetando la regla de múltiplos siempre, estamos trabajando en este caso con números enteros. Entonces, por ejemplo, allá tenemos menos 4 más 2, va a dar menos 2. ¿Sí? Menos 1 va a dar menos 2. 3 menos 5 va a dar 2. O sea, ojo con los signos. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver las propiedades de la suma. ¿Cuáles eran las propiedades de la suma de vectores? A ver si se acuerdan. Porque estas son exactamente las mismas. La primera, lo primero que se tenía que cumplir en la suma de vectores era la ley interna. La primera que tiene que cumplir la ley interna. Acuérdense, el nombre completo es ley de composición interna, cortito ley interna, también llamada ley inicial. ¿Qué quería decir eso? Para el caso, dado el caso de matrices, ¿qué quería decir? Que si yo sumo dos matrices, forman parte del conjunto de matrices de clase M por N, voy a obtener por resultado otra matriz de la misma clase. O sea, esa es la ley de cierre. Sumo dos matrices de la misma clase, obtengo otra matriz de la misma clase. ¿Cuál era la segunda propiedad? No importa el orden, desde la segunda a la tercera, se puede dar. La asociativa, bueno, para poder tener la ley, la propiedad, perdón, asociativa, ¿cuántas matrices tendré que tener? 3. Muy bien, o sea que tendría una matriz A, una matriz B y una matriz C. Entonces puedo asociar A B y al resultado que me da una matriz, una matriz C, o bien puedo sumar las dos últimas, B más C, y a A sumarle ese resultado. Bien. La segunda, pongámosle que es la asociativa. La tercera, ¿cuál sería? La conmutativa. O sea que la suma de matrices es conmutativa.
Es lo mismo sumar A más B que B más A. Me va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Bien. ¿Cuál es la cuarta propiedad? Exactamente, la existencia del elemento neutro. ¿Sí? ¿Qué le parece a ustedes para la suma de matrices? ¿Cuál será el elemento neutro? La matriz nula. Es decir, si yo a una matriz le sumo la matriz nula, obtengo la misma matriz. ¿Sí? O sea, el elemento neutro para la suma de matrices es la matriz nula. Así como para el elemento neutro para la suma de vectores, ¿cuál es? El vector nulo. Exactamente. Bueno, y la quinta propiedad, ¿cuál sería? La existencia del opuesto, sería, ¿cierto? O simétrico, lo llamamos. ¿Cuál sería en este caso? Dada una matriz cualquiera, la matriz A, por ejemplo. ¿Qué me tenía que dar por resultado? Cuando yo le sumaba, me tiene que dar el resultado a la matriz nula. Y si yo le sumo, ¿qué matriz? Alguien la dijo por ahí. ¿Qué matriz le tengo que sumar a esta para que me dé la matriz nula? La opuesta. ¿Sí? Bueno, esas son las 5 propiedades y acá la vamos a ver y la vamos a repasar. O sea, son las mismas propiedades que vimos en la suma de vectores. Por eso les decíamos que si ustedes aprendían bien las propiedades de la suma de vectores, van a saber las propiedades de la suma de matrices. Entonces ahí está, sea M, la E, así como la B por la representaba al conjunto de vectores, la M mayúscula representa el conjunto de matrices. Entonces, el conjunto de matrices de orden M por N, la primera es la ley de cierre. Fíjense que dice para todo, no hay que olvidarse de poner para todo. ¿Sí? Para toda matriz A y B que pertenecen al conjunto de matrices de clase M por N, se cumple o se verifica que la suma de A más B es igual a S, le llama acá, en lugar de C. Lo más común suele ser llamarle S, que pertenece al mismo conjunto. La propiedad conmutativa, yo siempre pienso primero en la conmutativa porque lleva dos matrices. Y la asociativa, siempre la pienso tercera propiedad porque lleva 3 matrices. O sea, yo me voy guiando así como una reglita, digamos. Entonces, la propiedad conmutativa, otra vez, para todo A y B que pertenece al conjunto de matrices, se cumple que A más B es lo mismo que B. Y la propiedad asociativa necesito 3 matrices. Para todo A, B y C que pertenece a M, la suma de A más B más C es igual a A más B más C. La sumo las dos primeras, me da una matriz, que se llama D, por ejemplo, y a eso le sumo C. Me da lo mismo que si a la primera matriz le sumo la suma de B más C que le puedo llamar. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Ya falta poquito, ya vamos a terminar. La existencia del elemento neutro. Bueno, falta tampoco, vamos a terminar. La existencia del elemento neutro. Como siempre, el cuantificador. Sí, sí, como. Bueno, fíjense, como siempre les decía, el cuantificador existe primero, ¿sí? Entonces, la existencia del elemento neutro es, existe N, ¿sí? Que significa la matriz nula, vemos la N de connotación, pertenece al conjunto de matrices M, tal que para todas las matrices que pertenecen al mismo conjunto, la suma de A más N, a izquierda o a derecha, porque la suma es conmutativa, ¿sí? Me da la misma matriz. Y a una matriz le sumo la nula, o tengo la nula. Y la existencia del elemento suelto es, como ustedes dijeron bien, tienen que sumarle a una matriz su opuesto para que dé la nula. Otra vez, ojo con el cuantificador. O sea, existe la matriz nula, porque la matriz nula es una sola.
En cambio, acá, para todo A existe su opuesta. O sea, cada matriz tiene su opuesta. En cambio, acá existe la nula, ¿no es cierto? Por supuesto que si es cuadrada va a tener los mismos elementos, si es rectangular, va a tener otros elementos. Entonces, para todo A que pertenece a N, existe la opuesta de A que pertenece al mismo conjunto, tal que si yo a A le sumo, ahí está escrito que ve. Si a la opuesta le sumo A, sí es lo mismo que si a A le sumo la opuesta de A. Y acuérdense que esto era una recta. Y me da N, por supuesto. ¿Sí? O sea, si yo sumo dos matrices, los que uno son todos los valores positivos y el otro es negativo, va a dar. Entonces, la estructura de ese conjunto de matrices con la operación suma se dice que tiene estructura de grupo abeliano. ¿Sí? Y hasta ahí nomás tenemos en alto. Los que estudian ISI saben, ¿no es cierto?, que hay diferentes estructuras algebraicas. Pero acá no entramos en detalle. Con eso es suficiente. Bueno, esta es una actividad que no hay que hacer porque ya no demostramos más la propiedad conmutativa. Esta propiedad es importante. No tiene nombre, pero ¿cómo se leería eso? La traspuesta de la suma de varias matrices es igual a la suma de la traspuesta de esta matriz. Parece un trabalengua, pero sí. O sea, la traspuesta, por eso está entre paréntesis, ¿sí? Fíjense que son A más B más punto suspensivo, porque acá puede haber una matriz más, dos matrices más, y tiene que estar la última matriz. Entonces, la traspuesta de la suma de estas matrices es igual a la suma de las traspuestas. ¿Sí? Sería como una propiedad distributiva, digamos, de la traspuesta. Y esto mucho ojo porque después vamos a ver la traspuesta de un producto que es totalmente distinta. Si hablamos de producto, vamos a tener dos matrices. ¿Sí? Bueno. La resta de matrices que tiene una suma, ¿sí? Encubierta, como yo digo yo. O sea que otra vez ya está representada de esta forma, la matriz A, la matriz B de esta forma, sobre la misma dimensión, por supuesto, la misma clase. Para restar A menos B, lo que tengo que hacer es sumarle a A el opuesto de B. O sea que hacer A menos B, hacer A menos B, la resta de estas dos matrices, es lo mismo que si a A le sumo, ¿sí?, la opuesta de B. ¿Sí? Bueno, Bueno, ¿qué quiere decir los dos iguales ahí? no, ese es el chipoteo que hizo el PowerPoint nomás. ¿Sí? No, hay iguales más, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien te pregunta para que te la duda? No soporto. Bueno, y ahí tienen, ¿no es cierto? Fíjense, yo tengo que sumar, esta sería A, restar, perdón. Esta sería A, esta sería B, esta sigue siendo A, en cambio, esta es la opuesta de B. ¿Sí? ¿Qué es lo que le hice a B? Le cambié los signos. Esto por ahí se puede hacer aparte, ¿no es cierto? En la práctica pueden hacer el ejercicio aparte, o sea, calcular la cuenta y después hacer la suma. Entonces, tenemos 5, ¿no es cierto?, más 6, 11. Es lo mismo, acá se hace le va a dar, ¿no es cierto? 5 menos 6 va a quedar 5 más 6, 11. Pero yo les sugiero que siempre hagan así, la suma de la opuesta de B, porque así está definida, digamos, la regla. Y así se obtiene, ¿no es cierto?, el resultado de esa matriz. Acá sería menos, bueno, y acá el resultado. ¿Alguna pregunta? Queda el producto de un escalar con una matriz, propiedades que también son 5, y ahí vamos a terminar. La próxima clase es que vamos a dar la última parte, ¿ok? Acuérdense, saben, pero son 2 semanas nomás dedicadas a matrices. Así que la semana que viene tenemos que dar desde el producto de matrices en adelante, y el último tema es el rango de una matriz. Este es el último tema, ¿sí? Ya para él
viendo para después poder trabajar con sistemas de ecuaciones. La unidad 2 es de determinantes, ¿sí? ¿Dónde entra En el parcial creo que entra, en el parcial creo que entra, sí, creo, no seguro, entra la unidad 1 y la unidad 2, o sea, vectores, matrices y determinantes. Y el parcial está programado para la semana del 15 al 19 de marzo. ¿Puede pasar con la fecha? ¿Puede? Si surge algo, se modifica la fecha. No, creería ¿Tiene que igual? que algo que es. ¿Qué semana? La del 15 al 19 de mayo, ¿sí? Siempre suele ser en la hora del práctico, o sea que sería, a usted le tocaría el mismo día que el viernes, ¿sí? En el horario. Sería vectores, matrices Y determinantes. O sea, la unidad 1 y la unidad 2. Bueno. Sí, sí, entren en la planificación y ahí están todos, ¿sí? Bueno, no se vayan todavía porque falta la última parte y tengo que tomar asistencia, de eso no se van a salvar. Bueno, el producto de una matriz con un número real, o sea, el producto de una matriz con un escalar, o de un escalar con una matriz. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y bueno, voy a multiplicar cada elemento de la matriz por el escalar. O sea que si mi matriz es esa que está ahí, indicada, el escalar en este caso sigue siendo lambda, letra griega, pero puede ser lambda, puede ser K, puede ser C, son las 3 letras que más se usan para el escalar. Entonces, lo que tengo que hacer, ¿no es cierto?, es multiplicar cada elemento de A por el escalar. Acá está el ejemplo, para que se entienda mejor. Tengo una matriz de 2 por 3, ¿sí? Lo multiplico por el escalar menos 5 y obtengo una matriz del mismo tamaño que la dada, donde cada elemento fue multiplicado por el escalar, ¿sí? O sea, vamos a tener acá menos 5 por 1, menos 5, menos 5 por menos 2, ahí menos por menos da más, ¿sí? 3 por menos 5, menos 15, acá por supuesto da 0, menos 5 y menos 40. ¿Ya? Entonces, eso es el producto de una matriz con un escalar, o un número real. Bueno, ¿cuáles eran las propiedades? A ver si me acuerdo. El producto de un escalar con un vector, porque acá son las mismas. ¿Cuál era la primera condición para después ver la propiedad? La ley externa. La primera era la ley externa. El nombre completo sería la ley de condición externa. ¿Por qué se llamaba ley externa? Porque trabajábamos con dos conjuntos, con un conjunto de matrices ahora y un conjunto de escalares. Por eso se llama ley externa. Yo no trabajo con un solo conjunto, trabajo con dos conjuntos. Bueno, mientras siguen copiando eso, ¿cuál sería, hasta después de la ley externa, cuál sería la segunda propiedad, por decirlo de alguna manera? Sí, la asociativa es muy particular. Antes de la asociativa había dos que tenían el mismo nombre. ¿Cuál era? Exacto, la distributiva. ¿Se acuerdan que había dos distributivas? Una que era con respecto a la suma de vectores, ahora sería con respecto a la suma de matrices, y otra que era distributiva con respecto a la suma de escalares. Bueno, acá ocurre lo mismo, ¿sí? Entonces, vamos viendo las propiedades. Ahí tenemos. Dicen, sea A y B dos matrices, y lambda 1 y lambda 2 o escalares, después que son números reales. La primera propiedad, bueno, acá no figura la ley externa, la ley de compañeros, pero a partir de ahí viene la propiedad. La primera propiedad es la distributiva con respecto a la suma de matrices. O sea que yo puedo hacer, ¿sí? Lambda 1 por A más lambda 1 por B. ¿Sí? Bueno, o sea, sumo las dos matrices y multiplico el escalar por el resultado, o bien hago el producto del escalar por la primera, el escalar por la segunda y sumo. No, podría escribir la ley de condición externa. No, pero la ley de composición externa es simplemente que sean, sería
sea A sería que pertenece al conjunto de matrices de clase M por N, y vamos a poner así, lambda que pertenece al conjunto de números reales, ¿sí? Entonces cumple que el producto de lambda por A pertenece al conjunto de matrices de clase M. Vamos a tener una matriz. Eso se verifica. Bueno, acá me gusta la flecha, se verifica o se cumple mejor. ¿Sí? Ese sería el medio. Bueno, la segunda propiedad es la distributiva respecto a la suma de escalares. Fíjense que entre paréntesis están los escalares. ¿Sí? Entonces, tenemos, ¿sí? Fíjense que la matriz está a la derecha. ¿Sí? Entonces, hacemos el producto de lambda 1 por A más lambda 2 por A. La tercera es la que dijeron, ¿no? Es propiedad asociativa. Pero ojo, porque es asociativa con respecto al producto de escalares. ¿Sí? No es asociativa con respecto al producto de matrices, ¿verdad? No hay que confundirse eso. Entonces, puedo multiplicar los dos escalares, me da un número, 2 por 3, por ejemplo, 6, y multiplico por A. O bien puedo multiplicar 3 por A y después multiplicar eso por 2. Exactamente lo mismo. ¿Quién es este? El elemento, el más fácil de todo. El elemento neutro, ¿sí? O sea, si yo multiplico el 1, que es el escalar que pertenece a los reales, por la matriz, a izquierda o a derecha, me da la misma matriz. O sea que el elemento neutro del producto de un escalar por una matriz es el 1. El número es el real 1. Es el único que me da la misma. Bueno, y este sería, ¿no es cierto?, el caso de que del opuesto simétrico, ¿verdad? Este 0 es el número 0 que pertenece a los números reales y se verifica que 0 por la matriz A o A por el escalar 0 me da la matriz 1. O sea, no me da 0, me da la matriz 1, porque esta es una matriz multiplicada por el escalar 0. Bueno, y la última no es una propiedad, es un caso particular nomás, que dice que sea n la matriz nula, cualquier escalar que lo multiplique con la matriz nula, obviamente me va a dar más. Multiplique por cualquier real. Cualquier. Bueno, ¿estamos? ¿Entendió? ¿Alguna pregunta? ¿No? Los que están en la casa, ¿alguna consulta? ¿Cómo? Rápido, asistente. No, profe, todo bien. Casa, por favor, si tienen Todo bien, micrófono, profe. abren el micrófono, me dicen presente. Si no, voy a tratar de leer acá en el chat, a ver, lo que dice. No, profe, todo bien. Acuérdense que alguien me tiene que dejar ahí anotado su contacto. Por favor, para estar comunicados. ¿Cómo? No, porque yo tengo 4 cursos. Imagínense si tengo que hacer 4 grupos. Encima son 2 cursos paralelos. Es mucho. Más los grupos que tengo personal, no. Lamentablemente no. Porque son muchos ustedes. ¿Sí? Hasta el año pasado, que eran poquitos, podíamos hacer. Ah, esa era la idea. Sí, sí, así era la idea. Gracias. Así era que le había pedido. ¿Cómo? Bueno, empiezo por el IMB. A ver, si está en la casa, me parece que lo vi. Aguirre, Lucas. Perdón. Albrecht. Por ahí escuché. Bien. Levanten la manito, así lo voy conociendo. Almirón. Bien. Ambrogio estaba. Baez. Baez está en la casa. Sí, Luciano está. Gracias. Barbetti. Bauer. Presente, profe. Bauer, ¿no está? Bauer, presente. Benítez Alegre. Bien. Cáceres. Nicolás. ¿No está?
Sí, Bauer lo noté. No lo, está bien. Bauer está. Cardoso, bien. Carla Saire, perdón, Carla Saire. Encina Saavedra. Encina Saavedra. Chao, Fernández Guillermo. Fernández Guillermo. ¿Está? Frasqueri. Gómez Ríos. Gómez Ríos. González Pedro. Luna. Benaín. Maciel Hugo. Ocampo Ramón. Orban. Valentín. Presente, presente, profe. Reyes. Rodas Mario. Rojas Miguel. Rojas. Sánchez Manuel. Y Verón William. Algunos no nombré. A mí, profe. ¿Están todos? A mí, ¿me escucha bien? No, puede estar en el otro grupo. En el K16. Bueno, grabo y paso al K16. ¿Quién era? Ah, Aguirre estaba dormido. Ya grabé. Aguirre, Martín Gabriel. Tienen que estar atentos. Yo no puedo estar. Bueno, Aguirre Martín, acá recién está, che. Aguirre Martín Gabriel, sí, bueno, acá está. Acuña, perdón. Acuña César. Presente. Acuña César no está. Aguirre Martín está. A ver, después le quiero conocer la cara a Aguirre Martín. ¿Se me escucha? Alegre Bautista. Gracias. Alegre Bautista. Ah, está conectado. ¿Eh? El parlante. Profe, Porque abre su micrófono ahí, pero no. ¿Y cómo será que se conecte? Sí, chicos. Cuando escuchen el nombre que ponga Jesús, no, porque No, no, ellos te escuchan. ¿Eh? Ellos te escuchan, ¿no? Ah, bueno. No va grande, ya. No, yo no lo escucho a ustedes. Es el problema, Nina. Bueno, sigo. Escriban el presente, acá los chicos controlan. Ah. Sí, empecé con Acuña César que está, Aguirre Martín está, Alegre Bautista. Bueno, no marco por la duda. Aranda Albana. Aranda Sebastián. Anda, ¿por qué otro capa no salió? Llegan a que quedar presente cuando escuchen el nombre porque se han escrito todos juntos y las Sí, eso que tuvo con conectar. sí te escuchan. Ellos están en mi santo. No lo escuchan. Cuatro. No, o sea, yo no lo escucho a él.
Bueno, me ayudan ustedes. Aranda Sebastián. Arevalo Maximiliano. Ayala Carlos Leo que está. Banus Álvaro. Banus. Barrio Lobato. Barrio Alejandro. Benítez Rodrigo está. Bernachea Valentina. Bernachea está. Bien. Bueno, escribime ahí tu apellido o decime cómo es. Presens. Ah, conté, decime mi acuerdo. Bueno, gracias. Brayal Popar. Busemi. Chao, que tenga buen día. Gracias. Igualmente. Busemi. Campuzano. ¿Está en la casa, Campuzano? Sí, está. Casa Rubia. Castañón. He visto que está por ahí. Castañón. Chaco. Está. Coduti. Coduti Alcides. Condi Rodríguez.